Seguimos aquí, Estamos celebrando de vuelta. el cumpleaños. Felicidades para Tomás. Gracias. Tenemos un Ahí público. con público. Gracias Muchachos, por no venir a fácil. compartir con nosotros el cumpleaños de Tomás. Muchísimas gracias. Miren, les decía antes de la pausa y la presidenta hablaba de la inauguración. Hoy se inauguró la circunvalación de Baní. Pero dígalo así, la primera obra de este gobierno. ¿Pero fue completa Dígalo o fue así. que terminó la obra? El presidente le está contestando a la oposición. Él la terminó. Porque Bueno, usted sabe que yo la en la empezó- reseña la que yo empe- vi, la no empezó- vi nada de... No, porque eso no lo van a en la mencionar, nota. imagínese. No, pero yo supongo que los medios deben Ya de alguna manera manejar los méritos son la para el información. PRM y qué bueno que la terminó porque de eso se trata, de dar No, continuidad. Luis Abinader dijo que esa obra había muchos años que se había quedado en el gobierno de Danilo Medina. Sí. Pasó el primer gobierno, el otro gobierno no se hizo nada. Entonces ahora... Bueno, pero se qué ha ¿La bueno, empezó qué Leonel? bueno. No, Danilo Medina, No. en su primer Ya. gobierno. Pero qué bueno. ¿Y por qué no la terminó? Parece que no dio tiempo. En 8 años. Pero qué bueno. Pasó como con los hospitales, que Mire, le entran a todo y lo dejan a mitad. No. Muchos Los- hospitales que quedaron Sin libres. equipo. No. Porque lo tenía que suplir uno. No. Estaban dentro del expediente. Dentro del expediente estaban algunos casos Por de eso, eso. pero Danilo Medina inauguró muchos hospitales. Pero por Pero supuesto. incluso pero uno lo que, mencionaste uno de Navarrete, que se inundó. lo que intervinió, incluyendo a Cabral Ibáez, ¿cuándo lo entregó? Es que Cabral siempre ha sido como un elefante. Pero gigante, todos yo hacen no lo mismo. me estoy quedando en Cabral, lo que comenzó, que lo intervino todo junto. ¿Cuándo lo entregó? Pasó los 8 años, una cosa fuera de lo No, común. pero hay muchos que se incluso entregaron, con el Cabral Ibáez hay todavía muchos que los se entregaron. mismos médicos preguntan, ¿por qué no se hizo un hospital nuevo sabiendo la situación? Bueno, de aquí en Cabral? Santiago es necesario un hospital regional. No, ahora están La hablando de ciudad una plaza. sanitaria, la Pero en ciudad el caso sanitaria. de Plaza de la Danilo Salud. hubo muchos hospitales, tanto en San Francisco de Macorís, que se inauguraron y quizás Bueno, el de San Francisco lo empezó, pero lo va a terminar, Luis. lo va a terminarlo, pero que son grandes. Ese es La inmenso, por eso. ejemplo, en Santo Domingo Norte también hay otro que son por secciones, ¿verdad? Tanto de maternidad y la parte ya de adultos. Atención que también- primaria fue lo más que... Muchas atenciones primarias, sí. No, pero está bien, vamos a darle el mérito y el crédito al presidente Luis Abinader que terminó la pero circunvalación. importante. Los vanilejos están felices y contentos y todo, Yo tengo y todo siglos el que no sur. paso por ahí. Y todo el sur. Ahora vamos a poder. Ya está porque se llegar hacía en los a pilones Punta Cana. y que no se va a hacer. Por eso fue que Paliza dijo que en la reunión que se aproxima en los próximos días, a los que están aspirando a la presidencia, que no vayan a medir fuerza de músculo, sino más bien a escuchar la rendición del presidente a lo interno del PRM de las obras que ha hecho. Y yo creo que ahora va a incluir eso. Bueno, vamos a ver qué Pero fue lo la que dijo el única, presidente en la él mañana. Tiene que incluirla. Vamos a ver. Por eso un amigo me decía, tienen que mencionar las obras. Hay muchos que están en política, yo estoy en trabajo. Yo estoy en trabajo. Llegará el momento político y ahí sí diremos las verdades. Y ahí sí diremos las verdades. Porque la verdad y la realidad no se esconden. Y las mentiras no llegan por muy lejos ni por mucho tiempo. Pero aquí lo que estamos es trabajando, y se lo digo a ustedes y a los funcionarios, por cada crítica tienen que duplicar el trabajo. A cada crítica, eficiencia y sonrisa. Y a cada mentira, solo que esperen el tiempo. Porque la verdad siempre resplandece. Esto es más diferente. Dice el presidente que a él le han aconsejado lo que muchos entienden. Mira, cuando el presidente tomó la decisión de no colocar los letreros en las construcciones, ahí comenzó su Su error. error. Una obra Hecha hecha por el gobierno tal. Sí. Hay que De De cacarearlo, alguna hay que manera, ¿Por qué si fue un tú lo... error? Sí, porque la costumbre de la gente era ver los afiches. Hay que careo y saber que está haciendo Y algo. era lo que promovía. Y en eso hay que dársela al PLD, que Sí, siempre sí. lo hizo. Lo que pasa es que el presidente, con el conocimiento que tiene, estaba muy en Europa. Porque eso funciona en Europa, en países
nórdicos, donde la gente sabe que su dinero se está invirtiendo. Y que va a retroalimentar. Y tiene la cultura de darle seguimiento a los gobiernos, de si te tengo que presentar una querella, te la presento y cosas por el estilo. Es retroactivo, que hay una parte. Pero en República Dominicana la gente no tiene eso. Tú te sientes tranquilo, sabes que al final. No, tú tienes una tasa impositiva de un 40 en algunos lugares. Sí. Ahora a ti te garantizan transporte, salud, educación, lo que tú pagas de impuestos, lo que tú recibes después del impuesto, te da para tú salir a pasear, bebértelo, hacer lo que te dé la gana, pero todo lo otro está cubierto. Así es. Entonces, es muy diferente el sistema. Pero enhorabuena para Baní, para los sureños. Se espera que ahora haya una dinamización del turismo en esas zonas que antes era muy difícil de llegar. Que ahora por esa circunvalación se conecta conjuntamente a la de Punta Cana. Y para el asunto de la venta del mango, que esa es la capital del mango, también va a ser de alguna manera provechosa. ¿Y cuál fue el consejo que le dieron al presidente? Que cacareara sus obras, que eso es lo que él resalta ahí, que le dijeron, mira, que tú tienes que decir todo lo que tú estás haciendo para que la gente lo sepa. Entonces él dice, no, yo no necesito, porque mientras otros están hablando, yo estoy trabajando, presidente. Presidente, usted se va, pero los que vienen necesitan apoyarse en algo. Sí. Sí. Entonces, eso es un asunto. Yo decía ahorita con lo de Paliza. Miren, ese tema de alguna manera, a mí en lo particular, y siempre lo he dicho, Iván Lorenzo me resulta desagradable. Yo creo que es algo que no debería existir en la política. ¿Pero por qué usted dice eso? Porque actúa de manera rastrera. Es un hombre muy preparado. Pero es muy rastrero. No lo demuestra. Por ejemplo, partiendo de la carta que le envió a un medio de comunicación denunciando al país y después dijo que le plagiaron la firma y nunca investigó eso, siendo senador de un país. Ahí yo dije, este tipo sirve para lo mismo que sirven los pechos de los hombres, para nada. Entonces, cada vez que lo veo, es en esa actitud como, ¿cómo decirlo? Desatinada, pero él andaba buscando de alguna manera provocar. Y Paliza, que es un provocador de adelante, se deja provocar y continúa la provocación. Pero Paliza, no sé si fue a propósito, adrede o qué, cuando dijo, ¿y quién es? Sí, eso era una forma de desmeritar lo que él le había dicho, porque es lo que está señalando. ¿De qué habla? Un ex compañero de él, porque estaban juntos en el Congreso. Entonces, él se hizo el tonto con aquello para ese asunto. Pero oigan el desparpajo de las declaraciones de Iván Lorenzo y luego lo que le responde Paliza. Leonel Fernández puede tener que se fue a lo personal. Leonel Fernández puede tener muchas cosas, pero es un tipo que tiene sumamente tacto. Te puede dar la pecosa más grande, pero lo maneja en un nivel de altura que si tú no lo comprendes es porque tú no estás a la altura. Sí. Leonel siempre se ha sabido manejar en ese aspecto y él diría que eso es por categoría. Él sabe con quién discutir o a quién enfrentar. Incluso hace silencio cuidadoso en momentos de cuando le hacen preguntas que van totalmente fuera de lo que es su contexto. Hay que ser cuidadoso. Tú puedes responder profesionalmente, políticamente, pero nunca irte a lo personal, porque la política es de coyunturas. Hoy tú estás aquí, mañana no sabemos. Hoy tú tienes que apoyar aquí, mañana tienes que apoyar. Yo más bien le llamo circunstancial. Exactamente. Entonces hay que tener ese cuidado de no llevar las cosas, las discusiones a lo personal, porque después quedan distanciamientos, quedan heridas, y cuando tú tienes entonces que negociar, que hacer un acuerdo, que buscar el apoyo del otro, tiene que ver la cara. ¿Cómo tú te acercas a eso? Entonces eso hay que tratarlo con mucho cuidado. Oigan, ¿qué fue lo que dijo Iván Lorenzo? Convencido de que los altos dirigentes del PRM que están ostentando posiciones como el señor ministro de la presidencia están borrachos de poder, y eso, la petulancia y la arrogancia lo invade. De todas maneras, yo soy respetuoso de eso. Yo puedo entender, y por eso le doy el beneficio de la duda, que yo, que provengo del sur lejano, quizás el señor ministro de la presidencia no me conoce, y he consultado a algunos dirigentes del PRM en la zona y dicen que tampoco él lo conoce, pero estoy convencido que conoce a Yamil Abreu. Exactamente. ¿Quién es? Yo no tengo dudas que él conoce a Miki López. Si le preguntaran por Miki López, lo conoce perfectamente. Yo no tuve el privilegio de nacer rico y de instalar un restaurante de lujo en Puerto Plata como Frico, que instaló Fricolandia. Quizás si yo hubiese hecho lo que hace Fricolandia y hubiese tenido la vinculación
haciendo eso con el partido que él dirige, Y proyecto y le inmobiliario. preguntara por mí, él me conociera. Y proyecto Como inmobiliario. de igual manera, si yo hubiese hecho lo que hizo Eric Mosquea, que entregó 3 estaciones de combustible al servicio del PRM en la campaña del 2020 en Santiago, obviamente que si le pregunta por mí, no solamente me conoce, sino que hablaría maravilla de mí. Pero desafortunadamente yo no pertenezco a ese mundo de las personas vinculadas al PRM que fueron extraditados por vinculación con el narcotráfico. ¿Usted sabe por qué a mí Bueno, me choca tanto Iván Lorenzo? ¿Ustedes saben cuál era la Pero que lo que él posición está diciendo no es verdad. de Iván Lorenzo antes de? Él fue fiscal. No conoció el PRM, el PLD en sus gobiernos, cómo surgieron todos esos capos. No lo pudo detener mientras estaba en el gobierno. Ahora yo le pregunto a Iván Lorenzo, él conocía al que fue alcalde del PLD, quizá el que más quisieron, que hasta un busto le hicieron en la entrada de donde fue alcalde. ¿De dónde provenía su dinero? En política, Pero señores, vayámonos al caso, lo que él en está política los techos de cristal existen. Si él no te está poniendo en ese punto, yo creo que llevar, porque él lo que está diciendo es que Paliza tiene que ver con el bajo mundo. No, Que es un narcotraficante o que es amigo de narcotraficante. Quizás también quiso manifestar de un punto, se puede entender. Paliza conoce a ese tipo de personas, como tú acabas de decir, y no conoce quizás lo que ellos son como yo, diría él. Pero es lógico, estaban en su partido. Pero son compañeros, fueron compañeros. Por eso yo pregunto, a lo mejor él también conoce al difunto que fue alcalde y que todo el mundo sabía de dónde venía su dinero, menos su partido. Bueno. Y nunca lo cuestionó. ¿Quién es Miki López? ¿Qué dice? Ah, es de La Vega. Oh, es de La Vega. Es de La Vega. El helicóptero. Sí, es del helicóptero, ese mismo. El esposo de la diputada que no la dejaron ser diputada porque no era del PRM, pero todos los que estaban manchados del PRM. Bueno, si quieren un partido aliado. Sí, exacto. Lo dejaron ser, menos a ella porque no era del PRM. ¿Y en qué está ese caso de Miki López? Hay un asunto Ellos ahí, están, eso metieron un recurso, creo que el prisión Ministerio Público domiciliaria. está apelando. Entonces, ¿qué le respondió Paliza? Que no debió responderle, porque yo entiendo que el caso moría ahí si él no le respondía, pero que tampoco creo que le respondió de manera directa. ¿Sabes qué pasa en ese caso, por Paliza principalmente? Es que Paliza, a pesar de que es una persona muy preparada, mucho conocimiento a temprana edad, y que se sabe desenvolver muy bien, quiso también aprovecharse del mismo poder que ostenta para poder dar respuesta en este sentido de no quedarse acomodado, como dirán en el barrio, ¿verdad? Bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Hay que tener cuidado, ¿no? Y más ahora que todo queda ahí. Exactamente. Y llega un momento eso iba que a todo decir. sale a la luz. Exactamente. Tan lejos, no es el Vamos a deseo escuchar. nuestro que fuera tan lejos. En la política, en la democracia, cada uno de nosotros tiene sus roles. Y debe de celebrarse un debate rico en críticas, en propuestas, en ideas que nos puedan hacer un país mejor, opositores así como oficialistas. Y toda intervención debe darse en el marco de cierto respeto y con las consideraciones o los estilos del lugar. Aún con las diferencias, es posible hacerlo en el marco del respeto. El señor Lorenzo, cuando se refiere, por cierto, a mi persona, me ha acusado de narcotraficante. Se ha referido a mí se ha referido a mi familia. Inclusive la última vez me llamó retrasado mental. Del presidente Abinader ha dicho cosas impublicables. Por tanto, las consideraciones para con un intercambio de esa naturaleza no pueden necesariamente ser muy distintas. Entiendo que muchos dominicanos y dominicanas, quizás que no siguen el día a día del tema político, pues no conocen todos los elementos que en momentos pueden generar tales o cuales reacciones. Pero yo siempre intento hacer política. Ustedes nunca me han escuchado a mí referirme en el plano personal a nadie, y mucho menos utilizando herramientas que no son serias. Pero usted no se acuerda. Ahí están dos personas públicas de la política tirándose los cajos y los cajones, Bueno, aunque pero ya- Paliza fue ya eso un poco terminó más ahí. llano, Sí, entiendo sí. yo que sí. Hay un asunto con eso, que queda el mal sabor en el ambiente, pero yo me fijaba en el estilo de Lorenzo y lo comparaba con el que era asesor de Abel, que tenía ese estilo también como de desenfadado, que estaba en la Z, ¿cómo se llama? Está todavía ahí, sí. Exacto. Yo me preguntaba, ¿será que en el sur hay una forma de trabajar de ese estilo? Pero me acordaba que Danilo no maneja esos lenguajes, no anda en esos asuntos.
No. Maneja otro nivel. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, tenemos más informaciones. Decirles que hay una flota marina de los Estados Unidos colocada en el sur del Caribe que tiene intención de comenzar a intervenir los cárteles que operan en la región y que, dice Marco Rubio en un corte que vamos a ver ahorita, llenan a ese país de veneno. Vamos a la pausa.